Y se colgó. Yo me colgué. Hola, ¿ya estamos? Hola amigos de La Mula y de Útero, estamos en vivo para hablar acerca de la nueva crisis en el Perú, que casi ya estamos acostumbrados. Estamos con Noelia Chávez y con Carlos León Moya, dos jóvenes valores en el análisis político. Vamos a ver, ayer se presentaron unos audios en el Congreso, ya todos sabemos la historia, eran 3 audios, el primero, el segundo y el tercero, y era como el meme del caballo bien dibujado, no tan dibujado, y ya con líneas, ¿no? Básicamente, lo que dicen los audios es, para quienes todavía, o sea, no lo tengan muy claro, aunque ya tenemos mucha información sobre eso, el presidente Vizcarra acuerda una respuesta junto con su equipo en una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno, y entre las conversaciones hay algunas cosas que podrían ser causal de investigación, incluso delictivas, ¿no? Cuando hablan sobre ocultar la agenda, cambiar la agenda, no entregar los registros, cambiar los registros y acordar una respuesta hacia el Congreso, otra respuesta hacia la Fiscalía. El segundo audio es una conversación absolutamente privada junto con Karen Roca, que es la ex asesora, o bueno, asesora hasta ayer, no sabemos si ya saldrá su resolución en el peruano, pero lo increíble es que Karen Roca todavía seguía siendo trabajadora de Palacio cuando esto ha pasado. Con Karen Roca, en la que se pelean como, o sea, es una relación bastante, o sea, se nota que es muy cercana, pero también denota la falta de autoridad del presidente de la República, y la alta confianza con Karen, ¿no? O sea, le dice, ya me hartaste ya, estás llena de odio, de mentiras, no sé qué. Entonces, es un Vizcarra bastante deslucido, y se cae la imagen que todos teníamos de aquel presidente que se paró frente al micrófono y anunció el cierre del Congreso el año pasado, ¿no? Hace casi un año. Entonces, desluce la imagen presidencial, debilita la imagen presidencial, sea o no sea, se concrete o no se concrete el golpe de Estado. Creo que la imagen de Vizcarra va a terminar muy, muy mellada hacia el final de su gobierno. Ahora, Noelia, ¿qué está pasando? O sea, desde tu perspectiva, esto, no sé cómo podríamos Bueno, medir leemos. lo que está pasando, claro. Tu lectura sobre Claro. la situación. Sí, claro, gracias Laura por la invitación primero, y saludos a Carlos también, vamos a volver a compartir opiniones acá. En realidad, efectivamente, más que el contenido de los audios que ya todos los hemos escuchado, ¿no? Y que efectivamente puede haber una investigación al respecto, creo que eso también concordamos todos, ¿no? Eso tiene que ser investigado por la Fiscalía, ¿no? Pero no amerita pues una situación de vacancia, ¿no? Pero lo interesante es que nos dicen este audio sobre la interna del Ejecutivo, ¿no? Y sobre Vizcarra mismo, como tú bien decías, ¿no? Y es la evidencia, ¿no? Es la evidencia más palpante, más clara de un Ejecutivo bastante débil, ¿no? Y de un presidente bastante solo, ¿no? Digamos que si alguien representa perfectamente ahorita, digamos, eso de la soledad de la política, parece que Vizcarra últimamente parece ser quien puede configurar esa figura, ¿no? Entonces el solitario, quien anda solo, quien no tiene partido, quien no tiene bancada, ¿no? Suele errar más, ¿no? En cosas que pueden ser incluso para otros gobiernos chicas, ¿no? Si comparamos con Alan García, con Toledo, con Humala, ¿no? Y además hace que su propia defensa sea frágil, porque no tiene nadie más quien lo defienda, ¿no? Entonces, eso se evidencia con la traición de su círculo más cercano, ¿no? Que es evidencia de que él no tiene un capital político a su alrededor, que es bastante limitado en realidad, que es una persona bastante desconfiada, ¿no? Y el presidente lo que hace, pues, en esta debilidad evidente, es recurrir al escudo que siempre lo ha protegido, que es la opinión pública. Ayer en su mensaje a la nación, otra vez vuelve a
armar, sí, un escenario muy interesante de comunicación política con el Tupac Amaru atrás, ¿no? Y con las frases célebres que suele él emplear para poder convocar a la opinión pública que lo respalde, ¿no? Pero efectivamente no es un recurso que ya con el, digamos, que con el tiempo se va pues desgastando, ¿no? Se va desgastando y cada vez él se lo ve un poco más solo, con menos ministros atrás, un poco más débil, ¿no? Ya no se le ve con la fuerza, ya no explica específicamente qué pasa con esas contradicciones que aparecen en los audios, ¿no? Entonces lo que va a pasar, yo creo, ¿no? Es que si no procede la vacancia, nos llegará un 28 de julio, termina siendo una odisea para él, con una persona absolutamente sola, peleándose, intentando jalar lo que puede de la opinión pública, ¿no? Eso primero, ¿no? El solitario tal vez es la figura ahí más importante. Sí, Carlos, ¿y esto qué es? ¿El síndrome de Humala? Tú que has estado cerca de Humala en algún momento del gobierno pasado, o en la campaña en realidad, ¿no? Hola, Carlos. Ah, espérame, ahora sí, ya. Me había silenciado. Me autocensuré. No, o sea, que te grabe tu secretaria es bastante feo, da la impresión de lo pequeño que es su círculo, ¿no? O sea, cuando tú grabas a Niken, los audios de Niken me los pasas a mí, no los publicas, pues, ¿no? ¿Cómo vas a publicar los Niken audios? Es bien. O sea, a ver, yo sí me da una impresión un poco, no extraña todo esto, pero hay como dos escenarios ahorita, ¿no? Si Vizcarra se salva o no se salva. Hasta ahora parece que se salva también con este, dentro de todo lo telenovelesco y burdo que es eso que salga Richardson a las 7:30 de la mañana, ¿no? Asesorado por Purwen, a desmentir todo, a decir que ha grabado Alarcón, que tiene 78 audios. Mientras nosotros hablamos, ha tomado su Uber, ¿no? Rumbo al Congreso, a montar audios. Se te voltea la cosa, o sea, todo es tan endeble que se te puede voltear así. Endeble para Alarcón, dices, para los del Congreso. Me parece que es un juego también es endeble para ambos también, ¿no? Porque en el caso del Congreso, digamos, tu denuncia funciona, tu vacancia funciona siempre cuando sea rápida, si no es rápida ya no funciona tanto, tienes que bajártelo al toque. Y cuando al día siguiente una de las personas involucradas te dice, no, todo es mentira, me han metido el pericote, y va al Congreso a decir, acá tengo más audios, todo se vuelve ya más telenovelesco, ¿no? Y yo no sé si tengan las agallas para seguir con eso hasta el final, ¿no? Más aún cuando las Fuerzas Armadas, a través del ministro de Defensa, te dice, y eso no sé si lo voy a, pero bueno. No, te perdemos. Decías que las Fuerzas... A ver. Que ya no jalaba, ¿no? Estaba con su antiplona así, ¿no? Carlos, te escuchamos entrecortado. ¿Me escuchas? Ya no nada, se lo intenta atacar y sobrevive, ¿no? Carlos, te escuchamos entrecortado. Decías que, y más con las Fuerzas Armadas y con el ministro de Defensa, dándole el respaldo, ¿decías? Perdón, se me fue la conexión. Sí. Rosa María me quitó el cable. Sí. ¿En qué me quedé? Estaba hueveando. Y más hablabas del Ministerio de Defensa y del respaldo de las Fuerzas Armadas a Vizcarra. Claro, o sea, que van diciendo un par de veces que posiblemente, que claro, van a respetar el orden constitucional, dando a entender que el otro no sería, digamos, entre todo eso, van a tener las agallas de seguir con la vacancia, dado lo costoso que es, y si falla, el tema es que van a hacer que Vizcarra sobreviva, ¿no? O sea, va a salir como fortalecido, con la fuerza suficiente para aguantar 7 meses más, ¿no? En medio de la cantidad de muertos, de los fracasos de la pandemia, sales como diciendo, bueno, mejor a los otros, ¿no? Entonces puede ser que al final el tiro te salga por la culata. Es una posibilidad, porque puede ser que realmente al final sí se lo baten, y si se lo baten yo no sé qué vaya a pasar, porque están las 50 posibilidades legales de Rosa María Palacios, ¿no? Está la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hagan algo. No lo sé. Yo he hecho apuestas ahí con patas a ver qué pasa, porque no tengo ni idea de qué va a pasar si realmente se lo... Pero yo tengo la impresión ahorita, ¿qué hora es? 11 y 11. 11 y 11. Del 11 de septiembre, ¿eh? Del 11 de septiembre. Que claro, que no van a tener ahorita, ¿no? Las agallas para bajarse del toque. Y mientras más demora esto, más difícil va a ser vacarlo. Creo que será, ¿no? Es como una operación relámpago. O sea, si no lo hacías rápido, se vuelve más complicado. Yo creo que cada vez más costoso para el Congreso, ¿ah?
Sí. Y eso derivaría, como te digo, en un Vizcarra resucitado, alucinantemente resucitado. Pero, Y gratuito, ¿no? O sea, porque le han regalado este respiro. porque, o sea, Nuevamente. sí, claro, pero bueno, veremos, igual nuevamente, no sé qué vaya a A pasar. ver, ahora Sí, analicemos los 50 escenarios, o sea, de los 50 escenarios, ahora mismo hay dos, ¿no es cierto, Noelia, Carlos? O lo vacan o no lo vacan. Entonces, en el caso de que lo vaquen, o sea, terremoto, catástrofe, hay dos posibilidades. O Merino de Lama sale chévere y bueno, ya yo soy presidente, soy el nuevo Paniagua, pero corrupto. Bueno, perdón, con mucho más, con muchas más cosas raras alrededor. Y empieza toda esta reforma de retroceso, ¿no? O sea, en vez de reforma política sería el retroceso político, empiezan a hacer las jugaditas para poder quedarse más años, o quién sabe qué otras cosas pueden pasar. Y la segunda sería las Fuerzas Armadas llegando al Congreso, sacándolo a Merino, quitándole la banda presidencial y reponiendo a Vizcarra y procesando o denunciándolos por sedición. A ver, Noelia, en este escenario que es un poco catastrófico y sería posiblemente una pérdida muy grande en medio de esta pandemia, o sea, la gente se sigue muriendo y la gente sigue luchando por su vida en este momento. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ese es el cálculo que están ahorita viendo los riesgos, ¿no? En el Congreso. ¿Cuál sería el mayor riesgo para ti de vacar o no vacar a Vizcarra? A ver, si no lo vacan, que es de lo que estaba justo conversando Carlos hace un rato y él que consideraba que iba a salir fortalecido, yo más bien ahí también puedo un poco discrepar o digamos poner un matiz, ¿no? No sé si en verdad saldría tan fortalecido porque ese Congreso, aunque debilitado, lo va a seguir persiguiendo, ¿no? Lo va a seguir persiguiendo todo lo que... Tengo esa impresión, otra vez, no podemos ser futurólogos, no sabemos qué va a pasar, sobre todo con este Congreso tan impredecible, ¿no? Pero yo creo que más bien Vizcarra podría caer en un letargo humanista debido a su soledad, ¿no? O sea, un letargo así de donde ya no sabes dónde está, ya no sale demasiado, ¿no? Y ahí el riesgo es que ese letargo cueste a la gestión pública, más bien, ¿no? A la gestión de su gabinete en una crisis pandémica como la que tenemos ahora, una crisis de salud. Entonces, que ese errar político que ha tenido entre su círculo más cercano se convierte en un errar político más allá y que pueda afectar mucho más a la población que solamente un Richard Swing, digamos, que ha sido una manzana de la discordia, ¿no? Mm. Y esto tiene que ver, este perseguir a Vizcarra, ¿no? Creo que tiene que ver con el segundo escenario grande, que es que el Congreso gane, digamos, ¿no? Que Merino logre, digamos, la vacancia del presidente, ¿no? Y que tiene que ver con algo que Mario Riorda señalaba ayer en las redes, y me gustaría retomar acá, que tiene que ver con, él decía, ¿no? La expresión más desarrollada del canibalismo político es el Perú. Leas cuando lo leas, ¿no? Entonces yo quería retomar esa frase porque me parece bien interesante, de que si el Congreso gana es la perpetuación, digamos, de la política caníbal. Y si no gana, igual están dentro de la política caníbal. Y en esa política caníbal, con esta política caníbal me refiero a que, digamos, el canibalismo pues sirve más o menos como para dos cosas, podemos decir, ¿no? Uno, para sobrevivir, te comes a tus iguales, digamos, en todo caso, y también para generar terror hacia los demás, ¿no? En ambos casos, además, es un acto individual, no piensas en el colectivo, y eso pasa con nuestros políticos ahora y lo que podemos leer sobre este intento de vacancia, ¿no? Nuestro Congreso parece, pues, haberse convertido en esa en ese espacio donde el canibalismo es posible y donde se conjugan tanto, digamos, la necesidad de sobrevivir como políticos, con este individualismo político y también para poder, digamos, ¿cómo se dice? Tapar sus propias faltas, tus propios delitos ¿Y en esto todo. siempre ha pasado? O sea, esto que está pasando en este Ajá, momento, el Congreso actuando bajo los propios intereses, causando una crisis en medio de otra y estas ajá. cosas. Hay registros, o sea, en la historia política republicana peruana, ¿siempre pasa esto? O sea, yo creo que siempre hay un interés, digamos, tiene que haber en la política hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses
particulares que se juegan y que tratan de decidir sobre lo público y lo que es conveniente para todos y que obviamente uno salga ganando, ¿no? Entonces, no es ajeno, pero creo que la exacerbación de esa política caníbal que viene hasta ahora sí tiene que ver con un sistema político y sobre todo un sistema partidario, ¿no? En cuanto al acceso al poder que tenemos, que termina priorizando lo individual, ¿no? Que termina dándole más fuerza a los mercaderes de la política, digamos, ¿no? De poder llegar para cumplir sus propios intereses. Yo creo que eso se Uy, la conexión, Noelia. Están hackeando. desde que no se hizo una buena... ¿Me escuchan? Me están hackeando, ¿no? Sí, te perdimos un poco. ¿Ahora sí? Era Merino. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, no, decía que, claro, eso no es pues una cosa que sea de ahora, pero sí creo que se exacerba con la caída de algunos tipos de partidos políticos que teníamos hasta hace un tiempo, al menos, ¿no? Teníamos algunos partidos, pero que ahora ya esto se ha desmoronado y este Congreso lo representa. Entonces es mucho más caníbal que antes y parece mucho más desastroso, incluso que el anterior, ¿no? Pues creo que por ahí va un poco también la otra metáfora, del otro lado del Congreso, ¿no? Estos caníbales que están ahí. El caníbal contra el solitario, pues digamos que el solitario tiene gana, bastante pues, que perder, ¿no? Claro. Ajá. Carlos, esto, o sea, Sí, el Congreso, justo Noelia hablaba, este Congreso es peor que el anterior, es lo mismo, ¿para qué lo cerramos y va a venir más gente igual de lumpen, ¿no? Que el anterior? O sea, es un error del sistema, de la matriz, ¿qué está pasando? ¿Por qué elegimos a gente así? ¿Y Carlos? ¿Otra vez te quedaste silenciado? No, Carlos no está. Bueno, te traslado a ti la pregunta, Noelia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un Congreso así, igual que el anterior o peor? Carlos, ahí está. Carlos, ¿escuchaste la Sí, pregunta? háblame. No te escuché, Cuy. Dime. Ya. Te preguntaba si, o sea, justo Noelia hablaba del canibalismo y del Congreso Sí. caníbal y todo lo demás y la perpetuación de una política caníbal Ajá. a raíz de este periodo de vacancia, Sí. express y qué sé yo. ¿Por qué seguimos eligiendo a un Congreso de esta calaña, ¿no? O sea, si nos Pero deshicimos de a los quién vamos a fujimoristas, escoger? ya, O sea, ¿a quién vamos a escoger? pero eso también es Porque, responsabilidad de los medios de o sea, comunicación que perdón, le Rito, dan. me quedo sin. Se me fue el. Los ¿Te audífonos están escuchamos? fallados. Ah, ya. Ahí está, ahora sí ya volví. No, pero es que esto que le faltas hasta las patas, o sea, ¿quién vas a escoger? Hay gente que quiere que el Congreso sean 130 alertas de Belaúnde. No hay, pues, no hay tanto. Ese no es el Perú, o sea, ¿no? No hay. La gente, digamos, ¿cuál es su incentivo si usted es una ciudadana en postular al Congreso 2021? Digamos, o sea, hay X razones para eso, los partidos no existen, no, o sea, no hay... Los partidos son malos. Y en buena cuenta creo que también nos representa de verdad, ¿no? O sea, Mis audífonos. No, no estamos tan alejados no creo que tan No, difícil como te perdemos. la oferta más política cada vez es peor. Claro. Pero, Bueno, eso sí tiene que ver, y además hay varios factores, ¿no? Que me llamó la atención ahorita, se estaba hablando, estaba scrolleando, ahora Edgar acaba de decir que va a sacar un nuevo audio. Mi punto es, yo creo eso, que es que mientras más audios e información salga, más complicada van a ser la vacancia. O sea, la vacancia es como un sicario, ¿no? O sea, el sicario va en la moto y te dispara y se va corriendo. Y ya está, te quedas anonadado. Los que están bajando están en la moto, bajan, sacan una bolsa, sacan un cuchillo, se le cae la bolsa, se le cae el cuchillo. Mientras más fanfarria hagan, mientras más audio, más tiempo, toda esta huevada va a ser mucho más complicada de llevar a cabo. Pero creo que Claro. con eso es un fiel reflejo de lo que somos, no solamente como lectores, porque yo creo que no es un tema de, ahí está mi tío Alarcón, tiene acné, ¿no? Hoy día Charma le hizo un dibujo que era tan feo, pero tan feo que en la foto lo veo mejor. Horrible, cada que saca Charma un dibujo, en verdad, puta, bien baja 10% de popularidad. Ya, bueno, a ver, concentración. Pero sí, perdón, un saludo a Charma. No, o sea, bueno, por ejemplo, cuando se cerró el anterior congreso era, bueno, bacán, cerramos. ¿Y qué va a pasar con el siguiente?
creo que va a ser igual o peor, ¿no? Y Claro. creo que va a pasar lo mismo, o sea, imaginemos las elecciones. ¿Tú te imaginas la elección de 2021? O sea, la elección de abril 2021. O sea, ¿cuál va a ser tu oferta? Acción Popular, Podemos, Alianza para el Progreso, es un Fujimori un poco débil, Verónica Mendoza, Forsyth. cualquier otra cosa, Forsyth. ¿Quién crees que va a ser la gente que va a llevar Forsyth al Congreso? Allá de esa, o sea, ¿quién va a llevar a su lista congresal? ¿No? Mm. El Partido Morado enanito y quemado. Entonces, con esa oferta y con Antauro más o menos con cierta fuerza, ¿no? Y muchos de esos partidos además muy limenizados, prepa fuertes, partidos limenizados, y fuera de Lima no llegan, ¿no? Llega Olva, pero ellos no llegan. Entonces, ¿cómo crees que va a ser ese siguiente congreso? Fragmentado. ¿Qué congresos van a hacer? ¿No? Va a ser seguramente igual o peor que este. ¿No? Claro, además, No, te creo que perdemos. solamente ¿Qué van a siempre hacer, decías? Con, pero si tienes, Carlos, ¿me escuchas? pero si tienes cosas y son realmente parecidas, al final igual que elijas, ¿no? La oferta política es mala. Y eso Ya, no te se va a perdemos. solucionar en 7 meses. Entonces creo que vamos a estar contentos por unos buenos años más, ¿no? Ya, vamos a estar Salvo así que como por planes. 1 o 2 años más. No, te perdemos, Carlos. Te perdimos totalmente. Noelia, justo lo que decía Carlos, ¿no? La oferta política en Fui. este momento es responsabilidad de... ¿Aló, Carlos? Me fui, volví. Sí, ya volviste. Me decías que en un congreso fragmentado te quedaste ahí porque de lo demás no se escuchó nada. O sea, Congreso fragmentado, digamos, o sea, que el Del Congreso 2021, dices. que posiblemente elijamos en 2021, posiblemente, tendría que ser igual o peor que este. O sea, la oferta no cambia, la oferta sigue siendo igual de mala. Y algo No va que a le cambiar. preguntaba a Noelia también, ¿de esto siempre pasa con un congreso? O sea, ¿tenemos registro histórico de que el congreso siempre va a hacer cosas de este tipo? No, creo que es porque tienen más en los últimos, o sea, hay periodos, ¿no? Pero los últimos años tienen más incentivos para hacerlo, en el sentido que los partidos casi no existen, entonces es todo mucho más individual, las miradas de largo plazo de los partidos también son inexistentes, son muy fugaces últimamente. Si tú miras, o sea, mira el Congreso 2006-2011, hace menos de 10 años. ¿Qué partidos de los que estaban ahí sobreviven hasta ahora? Solamente el Fujimorismo, ¿no? Humala Claro. ya no existe, el APRA está afuera, entonces todo es muy nuevo, cambiaría con mucha rapidez. Es una situación de degradación más o menos reciente pero sostenida, ¿no? Esto ya como que ibas viendo que se iba degradando en los últimos 20 años, Sí. estamos llegando a un tipo de nivel cada vez más bajo, y vamos a Sí, seguir en unos buenos años más. O sea, no va a cambiar en abril, ¿no? No porque salgan los morados a tocar cacerolas a las 8 de la noche va de repente a surgir una nueva oferta política, ¿no? No, vamos a seguir así unos años más. Claro. Noelia, ¿tú ibas a decir algo al respecto? Sí. Quería complementar, poner sobre la mesa algo que no hemos traído todavía, que tiene que ver con que Vizcarra está impulsando una reforma política, digamos, o impulsando o no, en todo caso no se la quiere bajar, ¿no? Y creo que ese es un elemento que potencia esta política del canibalismo en el Congreso, si es que, o sea, podemos ponerlo sobre la mesa como, más allá de la debilidad de los partidos, estamos en un contexto que desde que Vizcarra entró, está promoviendo una reforma que efectivamente va contra los intereses de quienes han llegado al poder hasta el momento en estos partidos muy pequeños, que son estas coaliciones de independientes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese sí es un factor, digamos, que termina haciendo que ahora tengamos con más fuerza, incluso, como dice Carlos, ¿no? Si es que no lo vacan a Vizcarra y el Congreso termina como que otra vez visto mal por la opinión pública, de todas maneras ellos van a continuar en este canibalismo porque están intentando sobrevivir a esta posible reforma, digamos, ¿no? Que lo que intenta hacer es, obviamente, intentar modificar un poco las reglas de juego por las que se mueven los partidos políticos y que a ellos no les conviene, ¿no? No les conviene. No quiere, no, o sea, ellos básicamente ahorita Alarcón, que está acusado, no quiere que se apruebe esta norma para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular, porque a él le interesa postular para continuar con la inmunidad. Entonces,
y creo que esto viene desde el Congreso pasado, ¿no? También el fujimorismo, cuando empezó el tema de la reforma política, empezó a actuar bien erradamente en contra de lo que la opinión pública quería, en realidad, ¿no? Y tú decías, ¿por qué trabajan de esta manera, perdiendo más popularidad? Y yo creo que tiene que ver con justamente esta política de que los caníbales sobrevivan, ¿no? Y eso es un Claro. tema que también es importante mencionarlo. Ahora, imagínense un escenario en el que Vizcarra no es vacado y hay elecciones en el 2021, si es que las hay. El próximo Congreso, ¿cómo va a ser esto ya? ¿De quién es responsabilidad? ¿De la sociedad, el fujimorismo? O sea, ¿cómo se imagina un nuevo Congreso en el próximo año? ¿Peor? ¿Vamos a aprender las lecciones? O sea, los partidos seguirán poniendo a impresentables como candidatos. Igual lo peor. Igual o peor. Claro. Noelia, Sí, ¿tú? O sea, yo tengo la impresión de que también comparto ahí con Carlos de que tendremos un Congreso igual o peor y un Ejecutivo que tampoco necesariamente va a ser fuerte, ¿no? Finalmente acá ambos poderes terminan generando la crisis entre la soledad y el canibalismo, ¿no? Entonces yo también creo, tengo, digamos, una expectativa muy baja de qué es lo que va a pasar el próximo Congreso. No sé si hay alguna fuerza que aún puede emerger Emerger. en tan poco tiempo, digamos, para poder... ¿Me Mm. fui? ¿Estoy de vuelta? Sí, ¿Sí? sí, hablabas de una fuerza que puede emerger Ah, en sí, tan o poco sea, tiempo. no, que no Pero me hasta ahora, parece claro, pero no, solo para cerrar tal vez esta parte, es que sí creo que la crisis o la pandemia, quiero ser un poco optimista, de que sí va a poder remover, digamos, otros tipos de política que no es la política institucional, sino la política no institucional. Yo esperaría de que sí surjan algunos tipos de movimientos, de presión por parte de la política más contenciosa, de los movimientos sociales, digamos, que empiece a generar algo que no ahorita, pero dentro de algunos años, tal vez en la próxima elección, el 2026, podamos tener un elemento más interesante. Y hay movidas en Latinoamérica, ¿no? Vemos en Colombia cómo se está moviendo la gente hace poquitísimo, o en el propio Estados Unidos, o en Chile, etcétera. Entonces, pues, veamos si es que eso algo puede contagiar acá, a pesar de la debilidad de nuestra sociedad civil organizada, ¿no? claro. Y ahora, bueno, Carlos, ¿alguna reflexión de esto? ¿Qué te imaginas que va a pasar? ¿Has visto la foto ahorita Richard Swing acaba de llegar, según el Twitter de al Martín Congreso? Hidalgo, ¿No? Ya. a la mesa de partes del Congreso para dejar nuevas pruebas, ¿no? Esto en Sí. medio del debate, ¿no? No, Carlos. se me Ah, ya, colgó Carlos. la Y computadora. ¿Has quería visto hacer la una... foto que acaba de subir PSM? Parece No. Justo quería que hablar me descolgué. de los gabinetes ministeriales, o Espérate, sea, ¿me descuelgo o no me o de los descuelgo? ejecutivos. No te vemos, Carlos. Vemos tu pantalla, tu computadora. Bueno, hablábamos en realidad del Ejecutivo, que ha sido fuerte, digamos. Hemos tenido a un PPK muy debilitado, pero a un gobierno salvado, digamos, por Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, y que ha mantenido la institucionalidad dentro de todo, ¿no? O sea, basándose o basándose más bien en la Regresé. fortaleza. Sí, estaba diciendo sobre los ejecutivos que hemos tenido que han sido Ya. sensatos, digamos, han manejado la sensatez. Esto puede pasar el próximo año, o sea, ¿qué pasa si no tenemos a un gobierno fuerte, ¿no? Frente a un Congreso que sabemos va a ser peor en los próximos años, o sea escaladamente más agresivo, digamos, con un gobierno, con un próximo gobierno que no tenga la fortaleza que en algún momento la tuvo Vizcarra y su equipo para defender la institucionalidad, el país en manos de quién podría quedar, ¿no? O sea, ya incluso ahorita estamos hablando de una posible intervención de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esta batalla No lo sé. encarnizada? Creo que nos Los hemos riesgos, vuelto digo. a mis datos, ¿ya? Ya, pero estoy usando mi datos. No, que depende también, o sea, en un ámbito tan precario creo que a veces depende mucho de la persona, ¿no? No es lo mismo Forsyth de presidente que Urresti de presidente. Yo no me Claro. imagino, o sea, a Forsyth, no me lo imagino, no se me lo puedo imaginar, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Ahí está la foto que acaba de salir del PCM, ¿no?
es presidente del Consejo de Ministros, Fuerzas Armadas, Policía. Claro. O sea, ¿qué te está diciendo? Anda, pe, huevón. Por eso a mí la foto de ayer de Vizcarra con dos ministros no me pareció mala. Era como una manera de decir, tengo acá, ¿no? Mi rama de olivo, que es el Ministerio de Justicia, tengo un pata que es militar al otro lado. O sea, por los lados no me voy a dejar caer. Pero bueno, depende mucho también de quién sea presidente, ¿no? A ver, digamos, Vizcarra y PPK tenían como las mismas herramientas constitucionales para defenderse al Congreso, ¿no? Y PPK de manera sistemática dijo que no las iba a utilizar. O sea, no es que no las tuviese, ¿no? Sino que dijo no, ayudado por un grupo de gente, que luego fue opositor a Vizcarra, que decía, no, invítale un turrón a Keiko te va a escuchar, y decía de manera sistemática, ¿no? Llévala al Maido, y ahí se va a aligerar. Mira, no, eso no va a pasar. Bueno, en un escenario similar, creo que también, en realidad depende mucho a veces de las instituciones, pero creo que en un ambiente tan precario como el Perú a veces depende de qué herramientas utilice quien está al mando. Va a depender de quién sea. Claro. Nuevamente, no me imagino o sea, ¿tú te imaginas a Daniel Urresti? Que Daniel Urresti, dicho sea de paso, a mí me genera como dos opiniones que no las suelo ver mucho, ¿no? Primero, que me parece mucho más pro sistema de lo que lo pintan, ¿ah? Hay gente que dice, no, Daniel Urresti es un antisistema, y se tiran al piso la reacción de Perú 21, ¿no? Ay, no puede ser posible, porque... Y es como, pero Daniel Urresti es un prosistema, es el pata que ha sacado a los policías a reprimir a los pulpines en 2015, cuando tiene opiniones enfrentadas con los Luna, donde siempre pierde, suele perder porque tiene opiniones sensatas. Es un pata y gente que lo conoce. Es curioso porque si tú hablas con gente que ha lidiado con Urresti de manera personal, ministros, a mí me sorprende porque no hablan mal de él. Te dicen, este no es bacán, es medio rayado, trabaja mucho, pero no es tan... Entonces, me da la impresión de ser más prosistema que antisistema, por una parte, pero por otra parte tiene también un olfato populista muy, muy elevado, tiene un olfato político distinto, y aunque claro, comete patinadas terribles como ahora, yo me lo imagino en un escenario como el de ahora, teniendo una salida que a la gente le va a gustar, ¿no? La gente prefiere esas salidas más pechadoras. Y sí, o sea, realmente la gente prefiere eso, ¿no? Ayer no me acuerdo qué congresista decía, pero el presidente debe llamar al diálogo. ¿Qué diálogo llamas a esas alturas si ya estás con la chaveta acá, no? Claro. Salir a pecharte puede ser políticamente más rentable. Yo creo que, por ejemplo, ante un escenario así, con un Urresti presidente, por poner un ejemplo, creo que termina explotándolo a su favor, ¿no? Y es como, yo me cierro esa chingana y a la mierda. Y si cierras esa chingana y tienes popularidad, zurrándote en mecanismos constitucionales, sí. Yo no sé si otra persona podría hacer eso. No me imagino a Barnechea haciendo eso, ¿no? Por ejemplo. No me imagino a Verónica Mendoza, que es una posición más endeble todavía, ¿no? Porque no es que tengas mucha solidez dentro de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Una candidata de izquierda. No me imagino a ella con la capacidad para hacer eso, no porque ella no sea capaz, sino porque el Estado no le va a dar. Entonces, depende mucho de quién sea. Ok, Noelia, para ti, con un Congreso mucho, mucho más violento que este y que el anterior, ¿qué escenario ves? Un ejecutivo fuerte, sensato, que tenga la opinión de su lado, a la opinión pública, a la gente de su lado. O sea, yo creo que es difícil prever estos escenarios, ¿no? Otra vez, ¿no? Futuróloga, difícil, pero también comparto un poco con o sea, lo que comparto es un poco, digamos, lo dije antes, ¿no? Yo no sé si es que va a ser un congreso peor, no me queda claro. Todo también depende de si gana Merino esta batalla o no, o alguna más que venga en estos 7 meses. Si va a ser más caníbal o no, depende de las jugadas de los próximos meses, ¿no? Y el presidente más bien sí me parece que podría ser un presidente muy débil, ¿no? Forsyth, por ejemplo, parece ser alguien que tuviese un poco más de capital social, digamos, ¿no? Más networking, como PPK en su momento lo tuvo. No a ese nivel, pero parece que anda construyendo algo así. Pero Urresti, por ejemplo, también me parece alguien que ha demostrado estar bastante en soledad durante estos meses, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa soledad de la que hablaba por otro tema que quiero poner sobre la mesa, que tiene que ver con el factor de la crisis de ahora, que es Richard Swing, del cual no hemos hablado mucho ahora, ¿no? Y como que un personaje como ¿no? Que en realidad
no tanto del espectáculo de la política, sino de la farándula de la política, digámoslo así, termina siendo la manzana de la discordia, ¿no? En un país como este, ¿no? Es precario, en realidad es precario, ¿no? Entonces, ahí es bien interesante, digamos, qué significa Richard Swing, ¿no? Porque en realidad intereses privados, como el de él, ¿no? Buscar meterse a los ministerios, ¿no? Buscar sacar provecho de que él haya apoyado en una campaña política, o al menos eso parece. Eso es algo que pasa, pero en el país todo el tiempo, ¿no? O sea, y eso es bien importante de reconocerlo, ¿no? Los intereses privados permean nuestra política desde hace años, desde el carnet aprista o mucho antes, incluso si leemos la historia de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en cambio no, pero eso de ahí, ese lobby, digamos, no hace tanto escándalo como la figura de Richard Swings, ¿no? Entonces es bien interesante saber cómo hemos configurado en nuestra mente los peruanos aquello que, digamos, que es escandaloso y que no se perdona, ¿no? No se perdona ese escándalo de Richard Swing, a pesar de que existen otros también intereses que también podrían ser sumamente criticables, pero claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Te da lecciones lo que ha pasado con Vizcarra para el próximo ejecutivo, que tiene que ver con evitar crisis a partir de figuras como esta persona, ¿no? Necesitas tener un círculo de confianza que en verdad no te saque la vuelta, digamos, ¿no? Al menos si vas a estar tan solo como Vizcarra lo está ahora, ¿no? Y entender ese imaginario peruano que debería cambiar en realidad, porque deberíamos preocuparnos no solamente porque Richard Swing cobra por hacer, no sé, celebraciones virtuales con la gente de un ministerio, sino por otros intereses mucho más complicados que entran a captar, digamos, el Estado para poder regularlo a su manera, ¿no? Y eso también es importante de ponerlo sobre la mesa, creo. Claro. Carlos, ¿alguna otra reflexión que se nos esté pasando, sobre todo sobre Richard Swing? Bueno, Vizcarra nunca tuvo un círculo de confianza tan amplio, ¿no? O sea, empezó solo, acaba más o menos solo. Tampoco, o sea, el pata cuando llega, hay testimonio de gente que, que Vizcarra no conocía de oídas, le dice, ¿quiere ser ministro? O sea, es un pata que estaba en Canadá armando muñecos de nieve y en una semana le dicen, causa, deja tu sirup, tienes que venir acá a ser presidente, ¿no? Y tiene que armarse un equipo sobre la marcha. Le ha durado 2 años y medio el equipo más o menos que se le mantiene. O sea, no es eso en persona desconfiada, es cierto, pero nuevamente, si no tienes como partidos con tiempo, tu círculo personal se desgaja bien rápido. PPK acabó, puta, contra solo ahí, esta imagen final de PPK yéndose de Palacio es bien triste, ¿no? Que estaba bajando las escalinatas y una amiga suya de tiempo se da cuenta que se estaba yendo solo y baja a abrazarlo porque nadie lo estaba despidiendo. Humala acabó, ni su perro le ladraba al final del gobierno, ¿no? Su perro iba, ¿no? Donde Chejade. El único Toledo lo mismo. El único que acabó con un círculo más o menos bien es Alan, porque finalmente tiene el APRA, ¿no? Claro. Es como Franquista de Hamelin, ¿no? Entonces creo que en una cuestión similar, o sea, lo más probable es que eso le pase a cualquiera que no tenga un partido, que al final, después de 3, 4 años, vayas quedándote sin gente. Claro. Salvo que, no sé, yo creo que en una situación así se va a repetir en el futuro. No lo veo tan excepcional, lamentablemente. Claro. Bueno, llegamos al final de esta mesa que se ha extendido. Normalmente hacemos todo muy corto y en media hora la cerramos, pero el tema lo ameritaba y la crisis política encima de la crisis sanitaria nos empujaba a conversar un poco más extensamente sobre esto. Seguimos insistiendo en que Vizcarra tiene que responder sobre el contenido de estos audios ante la Fiscalía. Eso es innegable y lo tiene que hacer al término de su mandato, que ya se va en 7 meses o 10 meses. Bueno, yo calculo que es en abril, ¿no? Cuando ya eligen, o en junio cuando eligen al próximo presidente. Pero esto ya está previsto. O sea, si termina preso o no, ya lo verá la Fiscalía, el Poder Judicial y quien lo finalmente lo pueda procesar. Pero esta vacancia express, como la que prepararon para PPK en su momento, creo que es muy cercano al golpe de Estado, ¿no? No nos conviene como país y creo que la gente
está entendiendo eso al parecer. No, ya Ipsos lo calculará, ¿no, Leo, Carlos? Más Sí. adelante. Así que bueno, gracias Noelia, gracias Carlos. Igual estaremos en contacto según lo que acontezca en el Congreso. Acontezca, ¿no? Terrible. Según lo que pase en el Congreso. Vamos a ver qué dice Richard Swing y todo lo demás. Así que vamos a seguir con más información aquí en La Mula y en Útero.p. Ya nos vemos durante el día. Adiós. Gracias, muchachos. 10 Chao, segundos, no se chao. olviden.